Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir sus mensajes, gracias por apoyar este programa de Torá al Instante y por supuesto por estar atentos cada día a nuestra programación. Desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, sean todos bienvenidos. Tema apasionante por demás. Nunca imaginé que mencionar el origen de los días bíblicos, el origen de los días, el origen de los calendarios, el origen de las semanas tuviese tanto interés, y en verdad que es importante que aprendamos de todo esto, porque como decíamos por allí en algunos días anteriores, si no preguntamos, nunca saldremos de nuestra ignorancia. Nosotros caminamos en un calendario gregoriano, romano, que por supuesto ha acompañado la historia, por lo menos en nuestros días y nuestros antepasados. En el calendario de enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Hemos caminado en los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, viernes, Shabbat, domingo. Y nunca hacemos preguntas de dónde, cómo, cuándo o por qué ocurre todo esto. Y es interesante porque aún quienes estudiamos la Biblia en algún momento, llámese en el nivel 1, en la religión tradicional, o en el nivel 2, si estudiamos el Evangelio y veíamos en el estudio bíblico, en las escuelas bíblicas y demás, nunca hemos visto en la lectura de los textos bíblicos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Únicamente nos aparece Shabbat, Éxodo capítulo 20, verso 8. Y no más. Nunca nos aparece enero, febrero, marzo, abril, ni más. Nunca nos aparece. Pero sin embargo, celebramos los días de la semana, celebramos los meses del año. Nunca nos aparece en la Biblia Navidad, pero sin embargo se celebra Navidad. Entre otras cosas que nunca jamás aparecen en la Biblia, y sin embargo la humanidad celebra eventos que nada tienen que ver con el contenido bíblico. Entonces creo que es un muy buen tema, creo que necesitamos preguntar, creo que necesitamos respuestas, y estas respuestas, aunque relativamente el tiempo no nos permite profundizar en muchos detalles, veremos algunos conceptos básicos, elementales, que sin duda nos aclararán estos puntos tan importantes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Ayer mencionamos entonces el concepto de los días de la semana, bíblicamente hablando, y por supuesto partimos del libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 1, y mencionamos cada uno de los días de la creación. ¿Qué ocurrió en cada uno de los días de la creación? Ese tema ya quedó presentado. Ahora, inmediatamente surge una pregunta. ¿Y las semanas de dónde aparecen 7 días de la semana? ¿Desde qué momento en la Biblia se nos habla de 7 días de la semana? ¿De dónde entonces la Biblia nos habla de los meses y por qué no corresponde a ninguno de los meses que hoy compartimos? Eso será parte de nuestro tema hoy. Pero también sería importante que mencionáramos brevemente, por lo menos, ¿por qué? Y gracias por la pregunta que me presentaron en la inquietud que alguien presentó. Gracias. No se preocupen, pregunten. Para eso estamos, para absolver algunas inquietudes en la medida que me sea posible hacerlo, por supuesto. Entonces, vimos que en hebreo la palabra Yom con Y-O-M, Yom, hace alusión al día. Yom
Shabbat. Yom Rishon, el primer día. Cuando hablamos de los días de la semana, Shabbat, semana, entonces tenemos días, Yamim en el plural, días, Yamim. Pero es interesante porque mencionamos Yom Rishon como el primer día de la semana, y cuando estamos en el alefato hebreo nos daremos cuenta que la letra Aleph, que tanto mencionamos, la letra Aleph corresponde al número 1. Entonces, no decimos Yom Echad, como deberíamos decirlo, el primer día de la semana, no decimos el día 1, decimos el día primero, Yom Rishon. Hay algún texto que sí nos menciona al Yom Echad, el día 1, el día del principio. Ahora hago claridad en cuanto a esto, ¿por qué? Porque evidentemente todos sabemos, mis amados hermanos, todos conocemos que en la estructura gramatical y en la estructura que todos hemos desarrollado en algún momento de nuestra historia desde el punto de vista de las matemáticas, si puedo decirlo así, tenemos los números, tema interesantísimo, y los números tienen varias definiciones. Tenemos entonces números cardinales, tenemos entonces números ordinales, tenemos números decimales, tenemos números, por ejemplo, positivos, tenemos números negativos, cuando hablamos en la escala de la línea, en la escala del número 0, hacia la derecha los números 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente conocidos como positivos, y si ocurre lo contrario, del 0 hacia la izquierda, entonces tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sucesivamente. Estos números, para explicarlos, si tú tienes una cuenta bancaria y en tu cuenta bancaria tienes $1,000 en el ahorro, perfecto, y te vas en vacaciones y gastaste 1,500, sabes que estás en negativo. Espero que no sea tu caso, que tu cuenta bancaria esté en negativo, menos 500, eso es negativo. Entonces, de esta manera vamos a aclarar sencillamente por qué no es Yom Echad, sino Yom Rishon. Cuando hablamos de los números cardinales, présteme mucha atención, por favor. Los números cardinales se refieren a lo que él indica, 1, 2, 3, 4. Cuando nosotros damos, por ejemplo, un número telefónico, no decimos octavo, noveno, décimo, mi número telefónico. Yo no digo séptimo, 0 y cuarto, digo 704. Entonces esos son los que conocemos como números cardinales. Los números cardinales, ya voy a definir un poco más el detalle. Y luego tenemos los números ordinales. Y los números ordinales sí nos dicen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, sucesivamente. Cuando, por ejemplo, nosotros visitamos un edificio o preguntamos por la altura de un edificio, no decimos ¿cuántos pisos tiene? 10 pisos. Cuando entramos al primer piso no dice voy al piso 1, dice voy al piso primero, voy al piso segundo, voy al piso tercero, voy al piso cuarto. Normalmente nunca decimos voy al piso 4. Voy al piso cuarto. Es una diferencia entre cardinal y ordinal. Cuando hablamos de la familia, puedo decir tengo 3 hermanos. No digo tengo terceros hermanos, 3 hermanos. O cuando puedo decir mi esposa tiene 30 años. Me están captando lo que les quiero significar. Entonces, esos números cardinales y números ordinales son importantísimos y creo que no vamos a entrar realmente al detalle de todo lo que números cardinales y números ordinales en términos genéricos significan. Pero los números ordinales son muy interesantes porque no siempre los practicamos. Y haré mención a algunos, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Pero cuando decimos voy al piso decimoprimero, creo que poco ocurre. Vamos al piso 11. Vamos al piso decimosegundo, vamos al decimotercero, decimocuarto. O si voy al piso 20, nunca digo voy al piso 20. 21º o 22º, ¿verdad? Esos son los números, repito, entonces los números conocidos como ordinales. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar esa expresión para la pregunta que alguien me formuló respecto a la importancia de lo que significa Yom Echad o Yom Rishon. Muy bien, ahora,
Siguiendo este orden de ideas, evaluemos un poco el concepto de lo que significan las semanas, luego hablaremos de lo que significan los meses y me parece importante, si el tiempo no lo permite, que hagamos una claridad y un pequeño recuento de lo que significan los meses o los calendarios, mejor gregoriano, el calendario juliano y el calendario hebreo, la importancia del calendario hebreo, calendario lunar. Ayer mencionamos, recuerden por favor, que los días de la Biblia dan comienzo de tarde en tarde, no de 12 de la noche a 12 de la noche, de tarde en tarde. Esto, hermanos, por favor, permítanme que se los repita con tanta insistencia, pero es extremadamente importante. Recordemos, los días bíblicos dan comienzo al atardecer, a la puesta del sol comienza el día hebreo, el día bíblico. Por eso, repito, nuestro día de Shabbat da comienzo en el día sexto a la puesta del sol. Esto ocurrirá según los países, las condiciones de las estaciones, ocurrirá, digamos, entre las 5, 6, 7 de la noche. A propósito del tema, solo es una pequeña mención que quiero hacer aquí entre paréntesis, algo muy corto. Y es que, por ejemplo, para los hermanos judíos, para la casa de Judá, son tan extremadamente estrictos en el cumplimiento de Yom Shabbat, el día al terminar el sexto día, es decir, a la puesta del sol del día 6, porque ellos incluso toman el reloj y si el ocultamiento del sol ocurre a las 6:43 y 18 segundos del día sexto, en ese segundo da comienzo Shabbat. Y está bien, es decir, esto, repito, desde el punto de vista de las comunidades judías ortodoxas, observantes, que tienen una estricta reglamentación en cuanto al cumplimiento de Shabbat. Ahora, esto que voy a mencionar a continuación, y ya cerré el paréntesis, pero lo que voy a mencionar a continuación lo voy a hacer a título muy personal, como pastor y como padre de familia en una comunidad Israel Casa Integral. Me es importante como pastor cumplir con el reloj cronológico a las 6:47 y 16 segundos empezar el Shabbat. Para las comunidades ortodoxas, repito, así es, tal cual, así funciona y así se da comienzo a Shabbat. Pero nosotros somos una comunidad de creyentes en Torah en un proceso de transición. Para mí, como papá, como padre de familia, como pastor, me es más importante, mucho más importante, que a la mesa de Shabbat en nuestro hogar o en nuestras comunidades, en cada una de las casas de Israel Casa Integral en las naciones, me es más importante que quienes deban asistir estén presentes. Me explico. Nosotros no damos comienzo a nuestro Shabbat a menos que, si hay alguien de la casa que no está aún reunido, procuramos esperarle el tiempo. Es decir, si somos una familia, en este momento 5 personas, 6 con nuestra hija Cristal, esposa de Camilo, nos reunimos 6. Uno de ellos se encuentra en la universidad, va en su carrera, no puede estar con nosotros, él está en otro estado, entonces tenemos una reunión de 5 personas. Si uno de los 5 está atendiendo algún asunto, viene de su trabajo, viene de algún compromiso en el ministerio y ya viene de camino a casa, nosotros nos tomamos el tiempo, media hora, 20 minutos o 1 hora si es necesario, y esperar que estemos todos juntos. De hecho, ya hemos comenzado el Shabbat. Es que, hermanos, el Shabbat es sentarnos a la mesa en una reunión familiar, compartir la palabra, dar gratitud a Hashem por lo que ha entregado durante esta semana. Y cuando estamos todos ya reunidos a la mesa, entonces ya reunidos a la mesa como familia, por favor, téngalo presente, Shabbat es una reunión familiar y el propósito de Hashem es que la familia se encuentre en unidad. ¿De qué me sirve empezar a las 6:47 y 16 segundos si solamente mi esposa y yo estamos presentes y los demás ausentes? Me están captando el paralelo que quiero hacer. Me es más importante, repito, ahora, no sé, en otras comunidades, no tengo la menor idea en otras comunidades o en otros ministerios cómo lo desarrollan, y a la verdad lo respeto, mis respetos, nosotros en Israel Casa Integral lo hacemos así.
Me parece muy importante y fundamental que estemos reunidos en familia, así tengamos que esperar un poco, así el sol ya se haya puesto. Ya hemos empezado Shabbat. Desde luego, si hay que empezarlo al atardecer, a las 6 de la tarde, estamos reunidos en familia y estamos tratando el tema de la Aliyá, estamos tratando el tema de la Parashá, estamos tratando el tema del día siguiente en la reunión de Shabbat, en el Havdalah, ya estamos en Shabbat. Y cuando nos reunimos todos, repito, entonces haremos el proceso de compartir el pan, de hacer desarrollar el Sidur y no hay ningún problema. Muy bien, esto aquí en casa. Ahora, miremos un poco la historia respecto de las semanas. Hace aproximadamente 10.000 años los pueblos, habitantes y comunidades egipcias y de los valles de Mesopotamia. Me es muy importante esta información de Mesopotamia, porque recordemos que Ur de los Caldeos, de donde viene nuestro padre Abraham, Ur de los Caldeos está ubicada justamente en Mesopotamia. Estas comunidades que habitaban entre los ríos Tigris y Éufrates observan en sus horas de descanso el cielo nocturno y en especial la luna. Miren, la luna aquí está jugando un papel extremadamente importante. Entonces estas comunidades egipcias y mesopotámicas empezaron a considerar la luna como una diosa, comillas, digna de veneración por su capacidad gradual de presentar distintas caras. Interesante. Así fue como decidieron entonces que deberían presentar un tipo de celebración en honor a la luna. Así nació la primera semana de la historia de la humanidad. Atención, la primera semana de la historia de la humanidad, hablando de esta historia egipcio-mesopotámica, tenía una duración de 30 días. No tenía la duración que tenemos en el transcurso de la creación de Bereshit, cuando Adonai Hashem establece primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, crear y formar al hombre, e inmediatamente entrar a Shabbat y completar una semana. Interesantísimo. Así es que esos 30 días aproximadamente, con el paso de los siglos, se transformaron y se empezaron a llamar ahora meses. Vean qué importante. Los meses, en principio, repito, se llamaron semana. Pero tiempo después, en estos procesos de cambio de la humanidad, dejaron de llamarse semana y pasaron a convertirse en lo que hoy conocemos como los meses. En su observancia, la comunidad atenea, además de aquellos esclavos que habían tratado el proceso de los días, entonces presentaban adoración a la luna de 3 formas: la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, que merecía también ese culto de adoración. Esto me trae a mi corazón un recuerdo muy interesante de niño respecto de mi querida mami y de mamá. Yo no sé, me es difícil, o sea, hoy no lo entiendo o no lo practicamos, no sé ustedes quienes están en la audiencia, en la sala, seguro lo podrán hacer mejor. Pero yo recuerdo salir siempre con mami a la puerta de casa y ella siempre al mirar la luna decía: oh, estamos en luna llena, esto es cuarto menguante, oh, esto es cuarto creciente, no recuerdo cómo se describían esos términos, pero ella sabía con precisión esos movimientos o esas apariencias de la luna. Qué interesante. Yo sé que hay una luna llena porque veo que hay una luna llena enorme, grande, y de allí más adelante veremos, si el tiempo nos lo permite, hoy hablaremos de lo que es entonces el Rosh Hodesh, el comienzo de mes, la cabeza de mes, que es bíblico y que es la parte que realmente nos interesa. Por ahora estoy mencionando algunos de los aspectos, repito, de la historia. Fueron entonces las 4 fases lunares las que dieron origen a las semanas de 7 días. Muy interesante, 7 días con uno dedicado específicamente al descanso y celebrar en honor a este satélite natural llamado Luna respecto de la Tierra. Mientras tanto, los esclavistas se preocupaban por la principal actividad económica de aquellos días:
La agricultura, por esta razón, necesitaba conocer a la perfección las épocas ideales de siembra, cosecha y almacenamiento de alimentos. Y aquí surge un dato muy interesante que luego, cuando veamos, si el tiempo nos lo permite esta semana, el calendario gregoriano o el calendario juliano de Roma, el Papa Gregoriano XIII, sería interesante que ustedes lo indaguen un poco en su tarea personal, en su estudio personal, porque inicialmente Gregoriano, el Papa Gregoriano XIII, había establecido un calendario, de allí viene el nombre del calendario gregoriano. Pero ese calendario gregoriano estaba compuesto por 10 meses. Esos 10 meses, cada vez que se ocurre el cambio de temporada en las estaciones, pues al cumplirse los 10 meses las temporadas no coincidían. Es decir, ya estaban en invierno y el calendario continuaba en verano. Entonces se tenía la necesidad de hacer ajustes. Permanentemente había que ajustar el calendario. ¿Por qué? Porque si en el calendario, la fecha que se llevaba en el calendario gregoriano nos mostraba la temporada de verano, ya incluso había nieve y el calendario no encajaba. Entonces se tuvieron que hacer esos ajustes y posteriormente Juliano es cuando se hacen los ajustes correspondientes y todavía se seguían haciendo ajustes en el calendario romano. Todo esto lo estoy mencionando porque es la manera como al mundo se le ha dado a conocer la historia. Pero cuando veamos la Biblia, la Torá, la palabra, nos daremos cuenta que aquí hay absoluta certeza y absoluta claridad. A mí me parece interesantísimo, hermanos, cómo los ministros, los pastores, con todo el respeto, mis amados pastores en las congregaciones, leen los textos en los que se indica celebrarán el primer día de mes, Rosh Hodesh, se tomará el shofar, se hará el sonido del shofar, se celebrarán los meses y nos narra los meses bíblicos. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué leen? O sea, ¿cómo podemos leer lo que la Biblia dice, ser pastores de la Biblia, de la palabra, y cuando vemos la lectura, ignorar lo que la Biblia dice? ¿Cómo podemos celebrar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, un calendario romano vigente hasta nuestros días? Bueno, por efectos civiles, vamos a pensarlo así. Y cuando leemos la Biblia nos narra, no nos muestra ninguno ni de esos meses ni de esos días y sin embargo lo seguimos celebrando. Por eso seguimos celebrando la Navidad, por eso seguimos celebrando muchos acontecimientos que son de la cultura romana o de la cultura pagana que nada tienen que ver con el contexto bíblico. Entonces mi pregunta es, entonces, ¿qué leemos? Yo no puedo pensar por un momento cómo alguien lee para no aplicar, sino lee por la ignorancia de hacer lo que el mundo hace. Son las cosas que tenemos hoy. Por eso la importancia de que encontremos explicaciones a este tema. Los nombres y números de los días que conforman los meses fueron heredados del calendario romano, ya lo hemos explicado, o juliano, elaborado por el emperador Julio César en el año 46 antes de Yeshua HaMashiach, con la asesoría de los astrónomos y filósofos como Sosígenes. En sus inicios este calendario constaba de 10 meses. Bueno, estoy un poquito adelantado a la lectura, ya esto lo expliqué. 10 meses. Marzo, dedicado a Marte, dios de la guerra, arma de conquista. Abril, cuando se abre la primavera. Mayo, consagrado a Júpiter, deidad suprema. Junio, en honor a Juno, hermana y esposa de Júpiter. Julio, antes Quintilis y más tarde ofrecido en memoria del emperador Julio César, emperador romano. Agosto, porque el soberano Augusto, el tributo de Roma así lo estableció. Septiembre, séptimo. Octubre, el octavo. Noviembre, el noveno. Y diciembre, el décimo. Pero la suma de los días del calendario juliano no coincidían con el ciclo astronómico, es decir, respecto, repito, a los tiempos de cosecha, a los tiempos de la agricultura. Así es que la solución a este inconveniente fue adaptarlo al modelo egipcio, que consistía en años de 12 meses y estos meses a su vez sumaban un total de 365 días y años bisiestos con 366. Además, fue necesario adicionar 2 meses. El primero, que fue enero, dedicado a Jano,
el januario o portero, Dios de la doble cara, y que mira al año viejo y al año nuevo por venir, y que abre el ciclo solar de 3 solsticios de invierno el 21 de diciembre. Hermanos, esto es otro punto importantísimo. Muchas preguntas me formulan cuando ocurren los tiempos de Navidad, Natividad y los tiempos de Año Nuevo. Pastor, nosotros celebramos Año Nuevo el 31 de diciembre. Pues, amados hermanos, desde el punto de vista bíblico no celebramos el 31 de diciembre porque obviamente sabemos que no es ni el calendario hebreo bíblico ni corresponde con la palabra. Pero, por favor, independiente de una celebración, como en algún tiempo, alguna vez, seguramente lo hicimos por herencia en nuestra niñez, con nuestra familia, seguramente lo celebramos. A veces no nos podemos volver, repito, tan exegéticamente religiosos frente a ciertos temas. Pues obviamente, el 31 de diciembre, ¿cuántas veces lo celebramos comiéndonos las 12 uvas de la medianoche, o colocándose una prenda de vestir de un color determinado, o tomamos las maletas y salimos a caminar por la calle, porque tipológicamente estábamos representando que tendríamos viajes durante todo el año? Cosas como estas, hermano. Eso es parte de un asunto cultural de los pueblos. ¿Usted lo practicó alguna vez? Sí, yo lo practiqué muchas veces. Fui un niño, nací en el proceso de la religión por lo tanto, en familia lo hacíamos, compartíamos las 12 uvas, saqué las maletas muchas veces para simbolizar que viajaba. Y bueno, yo no sé, independiente de eso, gloria a Hashem, viajé muchísimo y no sé si eso tuvo que ver o no, creo que haya tenido nada que ver con ese punto. No es el punto, hermanos. Pero tenemos que entender que estamos como comunidad, como pueblo, como nación, aunque conocemos la Torá y conocemos los calendarios bíblicos y los meses bíblicos y los días de la semana bíblicos, pues, amados hermanos, si yo debo cumplir con el requisito de pagar la renta o el costo de mi mortgage, de mi casa, pues yo no puedo decirle al mortgage, qué pena, es que estamos en tiempos de Yom Teruah, estamos en tiempo de Yom Kippur y no puedo cumplir con el pago de mi cuota mensual de la vivienda. Por favor, hermanos, no. Estamos sujetos a un calendario juliano, Julio César, Roma. Estamos sujetos a ese calendario gregoriano hasta nuestros días. Por lo tanto, pues tenemos que cumplir los días tal cual corresponden en el modo civil o en el modo legal o en el modo bancario. Por favor. Ahora, pues llegó un 31 de diciembre, sabemos que el año civil o el año calendario romano terminó, pues sabemos que evidentemente el sistema económico, financiero trabaja bajo la función de ese calendario, pues tenemos que cumplir con él, no podemos hacer nada distinto. Yo no puedo decirle al banco, qué pena, es que en mi calendario el año no comienza ahora, comienza un poco más adelante. Por favor. Ahora, si tú tienes que decirle a una persona, bueno, pues en este calendario, un nuevo comienzo de año, que Adonai Hashem nos bendiga para este calendario, ¿qué hay allí de inconveniente? ¿Qué pecado puedes decirle a una persona que tengas un tiempo de nuevo calendario romano en bendición? No es nuestro calendario, pero soltar una palabra de bendición, no importa el día, la hora, la fecha, el acontecimiento. Si yo estoy bendiciendo a una persona para bendecirle con bendición y con amor, amén. No volvamos entonces esto a un punto de crítica y de conflicto. Así es que, mis amados hermanos, el último mes que se incorpora sería febrero, fin del invierno y comienzo del deshielo que hacía a la tierra apta para la siembra. En medio de estas tareas, los esclavos se infectaban de hongos en sus pies, padeciendo de mucha fiebre. Por esta razón, febrero debe el nombre a las fiebres que se atribuían a un ídolo perverso que las causaba. La solución que implementaron consistió en acortar su duración y dejar a febrero de 28 días para así alejar al maligno. Qué interesante. Créanme que esto no me lo sabía, es la primera vez que lo escucho. Todos los días aprendemos algo nuevo. Muy bien. En inglés, español, francés, italiano, portugués, los meses del año conservan los nombres del calendario juliano, que imperó hasta finales del siglo XV, en los territorios conquistados, obviamente, por el Imperio de Roma. Sin embargo, a pesar de los ajustes, el calendario juliano continuaba impreciso, tanto así que hacia el siglo XVI tenía 10 días adicionales con respecto al ciclo astronómico.
Entonces, el Papa Gregoriano XIII reparó el error en 1582. ¿Cómo reparó el horror del calendario juliano? Viene el mes de marzo, porque acuérdense que daba comienzo el calendario en el mes de marzo. Venía el día 1, 2, 3, 4, 5, conforme a los días de la semana que conocemos. Y cuando llegó al día 5, lo que el Papa Gregoriano XIII hizo venía el día jueves 5 y a partir del jueves 5 para pasar al día viernes, retiró 10 días y saltó del 5 al 15. Voy a procurar buscarles específicamente esa gráfica para que lo observen. 1852 se le quitaron 10 días del mes y de esa manera ajustar el calendario para que las fechas con la agricultura coincidieran. Repito, el ejemplo que coloqué hace un momento. Estaban todavía en el calendario, según el calendario, en el verano y resulta que ya estaba nevando, entonces estaban en invierno. Por lo tanto, Gregorio no tuvo problema y dijo, vamos a cortar los días y del jueves 5 pasó al día 15. Interesante. Este es el calendario entonces que estamos utilizando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque eliminó 11 días del calendario de los países católicos para que el tiempo del hombre estuviera en armonía con las estaciones climáticas. Decretó cuáles años de los siglos serían bisiestos y a través de una fórmula matemática estableció que en enero, Januari y junio sería el comienzo del nuevo año. Vean qué interesante. Entonces, repito, este es el calendario que utilizamos con 7 días y un sagrado día dedicado al reposo, al Shabbat. Se impuso con el triunfo del cristianismo sobre el Imperio Romano para luego esparcirse por el mundo. El cálculo exacto de los días de un mes, discúlpeme, estaba revisando, pensé que mi micrófono estaba off. El cálculo exacto de los días de un mes y en consecuencia de la duración de un año fue complejo, porque estuvo sujeto al invento regular de cuerpos celestes, lo que exigía la observación frecuente y en ocasiones decisiones autoritarias para fijar fechas más recientes. Por esta razón, el calendario es una convicción mundial aceptada para regular los tiempos de las sociedades humanas según sus estructuras sociales y políticas, sistemas económicos y culturales, lo que estamos hablando hasta el momento. Además, está sujeto a los ritmos del universo y es el resultado de observaciones y cálculos que dependen también del progreso de las ciencias y de la tecnología. Muy bien, interesante artículo, quería compartirlo con ustedes, me parece muy interesante el punto. Ahora, retomando un poquito la historia de los calendarios, quisiera preguntarles puntualmente a quienes estamos aquí hoy en la sala, en el programa de Torah al Instante, y me gustaría escuchar o leer sus mensajes, sus textos. ¿De qué manera ha incidido en su vida personal el cambio que tenemos hoy al entrar a Torah respecto del calendario hebreo? ¿Cómo lo viven ustedes? O sea, me explico. Anteriormente no teníamos el Shabbat. Es decir, el sábado más era el día de las compras, o el día de ir al cine, o el día de hacer deporte, el día de lavar el auto, el día de muchas otras actividades distintas a Shabbat. Y el día domingo igual, el día de salir a los parques, el día de viajar, bueno, no sé, cada quien en cada país tendría muchas formas de manejar estos 2 días de fin de semana. Pero cuando venimos a Torah y encontramos el mandato, la misbat correspondiente a guardar el día de reposo, Shabbat, entonces ahora el día sexto al atardecer, a la puesta del sol, entramos a Shabbat. Entramos a Shabbat, empezamos a cumplir con un sidur, con un orden para Shabbat, preparar el pan. Recuerden que el día sexto también se le conoce como el día de preparación. Y esto es muy interesante, hermanos, porque en la cultura judía observante en Israel, ellos realmente no preparan los ingredientes y todo lo necesario en el último momento del día sexto, porque probablemente el tiempo se les avanza muy rápido y no pueden fallarle al reloj para comenzar su Shabbat. Entonces ellos, para evitar esa carrera, ese corre-corre del día sexto, lo que hacen es que ya desde el día miércoles o desde el día 1, 2, 3, desde el día tercero, empiezan hacer las compras necesarias para Shabbat, el pan,
el vino, todo lo necesario para la cena, porque recuerden que en Shabbat compartimos una cena familiar. Ese es el mejor momento que tenemos en familia de tener unidad, conversación, diálogo. Hermanos, si las familias de hoy se tomaran el tiempo en comunidad familiar, padres e hijos y demás componentes de familia, para reunirse a la mesa, a la par de los alimentos, compartir los alimentos, orar, celebrar el día de Shabbat y compartir entre familia, temas de la Torá. Miren, hermanos, el mundo, las naciones serían otra historia. Quienes lo estamos haciendo hoy, quienes ya vivimos la hermosa experiencia de tomar Shabbat, sabemos lo grande y lo espectacular, maravilloso que es. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me van a decir, ay, pastor, si usted supiera la batalla que yo tengo en casa, mis hijos no quieren saber nada de Shabbat, mi esposo no quiere saber nada, a veces se sienta en la mesa y con esa cara larga que coloca ahí calibre 38, yo no puedo hacer mi Shabbat. Estamos en un proceso de transición. Pero si es el caso, amada hermana, si este es tu caso, por favor, manténganse firmes, no desfallezcan, sigan adelante. Conozco historias de muchas familias que me comparten sus temas. Me dicen, pastor, yo a veces tengo que encerrarme en una habitación sola o solo, porque también ocurre con los varones. Un varón solo porque su esposa no quiere saber de Shabbat, creo que sus hijos no quieren saber. Y yo me encierro en un lugar, pastor, yo traigo mi porción de pan, mi vino, hago mis oraciones, comparto ese momento tan hermoso con Hashem. Pero quienes hemos logrado ese proceso de traer a Shabbat, miren, particularmente, y perdónenme que haga un pequeño stop en la historia y narre algunos aspectos propios de la experiencia personal. Nosotros, desde muy niños, nuestros hijos, Camilo, Sebastián, David, crecieron y crecimos, aún sin conocer Torah, crecieron teniendo nuestros tiempos de Shabbat. Yo recuerdo, no sabíamos que era un Shabbat, pero nos reuníamos en casa, celebrábamos una cena. Yo recuerdo usar un talí, aún sin conocer propiamente la experiencia del talí. No teníamos un sidur de las oraciones de Shabbat tampoco, pero lo hacíamos. Así crecieron nuestros hijos. Sin embargo, nuestro segundo hijo, Joan Sebastián, ustedes saben, él es un pastor hoy, graduado, egresado de la universidad. Él se fue al estudio de teología, extraordinaria carrera teológica, con un avance maravilloso, con una carrera laureada en teología. Y cuando regresa con nosotros, pues para él sentarse a la mesa, un teólogo en el sentido del estudio bíblico, sentarse a la mesa con nosotros para practicar Torah, Shabbat, no es fácil. Él tiene esa batalla. Entonces, al principio nos fue difícil, hermanos, el tema. Nos fue difícil. Él ama la palabra. Es un hombre que conoce de Biblia, conoce la palabra de una manera extraordinaria, del hebreo, del griego. Extraordinario. Pero su sentir por Torah, su sentir por Shabbat, la teología hizo su trabajo en la universidad, por supuesto. Pero con el paso del tiempo decidimos como familia hacer un común acuerdo. Nosotros vamos a respetar tu teología, que pues es gloria al Eterno, es la palabra, desde el punto de vista teológico, la lógica del estudio de Dios, y tú respetas nuestro Shabbat, nuestra Kadosh Torah. Así, juntos, sentados a la mesa, convivimos, compartimos, y él se sienta a la mesa, comparte con nosotros, celebra Shabbat. No lo vemos de una manera tan profundamente entregada, pero, amados hermanos, está ahí porque es un hombre temeroso de Dios, en el sentido, repito, teológico. Entonces, no podemos entrar en una batalla como esta, es que tienes que mejor aléjate o mejor no lo hagas. No. Por favor, mucho cuidado con esto. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay personas que les incomoda lavarse las manos. Ay, no me gusta tener que encender una vela, el tener que lavarme las manos. Bueno, cualquier excusa puede ser. Y yo les digo a los hermanos, pero hermanos, si es que lavarse las manos es un acto tan absolutamente normal. Venimos de la calle, venimos del trabajo, venimos de estar en la contaminación del mundo afuera en las calles. Estamos en casa, vamos a compartir una mesa en familia. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Cambiarnos. Por supuesto, venimos del trabajo sudados, malolientes, yo no sé.
fatigados por demás. ¿Qué tal una buena ducha? ¿Qué tal cambiarnos? Bueno, de casa puede ser, un cambio de casa. Y digo, me refiero a cambiarnos con ropa de casa, no cambiarnos de casa, cambiarnos con ropa de casa, más cómodos, lavarnos completamente y podernos presentar. ¿Qué hay de malo? Oh, pastor, tiene razón, es verdad, nunca lo había pensado así. No, es que lavarnos las manos es un asunto de salubridad también. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, insistan, persistan, sosténganse, manténganse firmes. Llegará un momento, hermanos, miren, llegará un momento. La pastora Pili nos enseña esto. Si no lo aprendemos por revelación, muy probablemente lo vamos a aprender por persecución. Y por persecución, hermanos, permita Hashem que no tengas que llegar a ese punto. Porque cuando llegamos a ese punto es muy difícil, hermanos. Lo digo por testimonio personal. Tuve que venir después de una situación muy adversa en mi vida laboral, en mi vida profesional, en mi vida personal, hasta que ese día me postré delante de aquel Hashem que tanto creí que conocía y que nunca había hablado con él. Y tuve que venir y pedirle misericordia, 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 ten misericordia de mí, Hashem. Permíteme salir de esta situación, de esta adversidad, de esta crisis, en esta economía tan difícil en la que me encuentro. Y allí, cuando venimos a ese momento, si tengo que lavarme las manos, si tengo que usar un talí, si tengo que levantar mis manos y decir gracias Hashem en hebreo o en español o en inglés, thank you Lord, thank you. Si tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Así es que Hashem trata con cada uno de nosotros de maneras diferentes. No estoy con esto, por favor, generando un pánico en sus corazones, pero es mejor venir a la palabra con el amor, con el anhelo de aprender la palabra, que ser tratados con la justicia de Adonai, porque recordemos que Adonai es justo, Él es un juez justo. Y cuando Hashem hace justicia, la justicia justa, la que a nosotros no nos parece, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué tenías que pasar por este proceso, mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Hermanos, es muy difícil. Y lo digo con amor, repito, hermanos. A veces queremos forzar a nuestros hijos, forzar a mi esposo, forzar a mi esposa que vengan a Shabbat, que vengan a Shabbat. Y hermanos, cuando Hashem nos llama al orden, Él tiene miles de formas posibles de cómo llamar nuestra atención. Pero cuando nos llama la atención, tengan la plena seguridad que no nos va a gustar, porque nos puede llamar la atención de maneras extremadamente difíciles. Y qué triste es que tengamos que buscar a Hashem para pedir el milagro de la vida, de la salud, de la economía, como tuve que hacerlo alguna vez. Lo mejor sería venir por revelación, Hashem. Gracias, eterno Padre, te doy por la vida, por la salud, por mi familia, por el hogar, por el ministerio. Gracias, Hashem, porque nos guardas en el hueco de tu mano. Y entonces, ahí sabremos qué y cuán importante es un Shabbat. Ahí sabremos cuán importante es un tiempo de Rosh Hodesh, un nuevo mes, la cabeza de mes, que nunca antes, por supuesto, habíamos celebrado. Hablando de Rosh Hodesh, permítame solo mencionarlo ligeramente, porque también es interesante. Nunca en los temas anteriores, en el transcurso de la línea espiritual que cada uno trae de manera diferente, o traemos de manera diferente, se nos había enseñado la importancia de celebrar el comienzo de un mes. Nosotros celebramos Shabbat, hoy porque conocemos de Shabbat, anteriormente tampoco lo hacíamos, y celebramos el Año Nuevo. El Año Nuevo, tanto en el calendario hebreo como en el calendario gregoriano, en el calendario gregoriano romano. Ahora, la Biblia, por favor, dígalo conmigo, la Biblia nos enseña que cada nuevo mes, cada cabeza de mes, lo que conocemos como Rosh Hodesh, que significa básicamente el comienzo de mes. Esa palabra en hebreo Rosh Hodesh, lo que significa literalmente es la cabeza de mes. Y Rosh Hodesh está presentado por el avistamiento de la luna nueva.
la primera astilla de la luna, ahí da comienzo Rosh Hodesh. Por eso entendemos que el calendario hebreo, se dice usualmente que el calendario hebreo es un calendario lunar, pero realmente es más que el calendario lunar, es un calendario tanto lunar como solar. Ya miraremos eso un poco más adelante. Ahora, si bien es cierto, Rosh Hodesh no es un moed, una moedín establecida en Levítico 23. Es decir, en Levítico 23 tenemos las convocatorias del año. No aparece Rosh Hodesh como una convocatoria, pero sí es un tiempo que debe ser reconocido y debe ser celebrado. A mí, hermanos, las primeras ocasiones que tuve el privilegio de celebrar Rosh Hodesh, el comienzo de mes, yo me preguntaba, wow, qué hermoso, hermanos, qué hermoso poder empezar un nuevo mes y poderle decir a Hashem, gracias, Padre Eterno, por el mes que damos comienzo, el mes de Shivan, el mes de Nisan, el mes que corresponda. Ya veremos los meses hebreos, los meses bíblicos mejor. Y es interesante porque nos indica que lo reconozcamos. La Biblia nos dice que lo celebremos y la Biblia nos indica incluso cómo debemos celebrarlo. Vamos a ir un momento al libro de Números. Libro de Números en el capítulo 10. Acompáñeme por favor al libro de Números capítulo 10, verso 10 puntualmente. Voy a leerlo en un contexto desde el verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Adonai, y seréis recordados por Adonai vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Hermanos, el sonido del shofar tiene un poder extraordinariamente importante. Yo no sé cuántos de ustedes disfrutan el sonido del shofar, es algo extraordinario. Y dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Adonai, yo Adonai vuestro Elohim. Entonces, para el comienzo de celebración del Rosh Hodesh, o cabeza de mes, comienzo de mes, entonces celebraremos con cánticos, con alegría, y haremos el sonido de shofar. Entonces, dice esta historia tan interesante, y ahora acompáñenme al libro de los Salmos. Vamos a ir por favor al libro de Salmos, en el capítulo, libro de los Salmos, en el capítulo 81 y en el verso 3. Vamos por favor, todos con su Biblia. Atentos, tomando nota, por favor. Salmos capítulo 81, verso 3, dice la palabra. Voy a leerlo desde el verso 1 para comprender el texto al que vamos a dirigirnos. Cantad con gozo a Adonai, fortaleza nuestra. Al Adonai de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Verso 3, tocad la trompeta en la luna nueva. Aquí nos está hablando de Rosh Hodesh, el nuevo comienzo de mes. Tocaremos la trompeta en el mes nuevo correspondiente y allí celebraremos ese comienzo del nuevo mes. Las tradiciones del Rosh Hodesh varían con todo el espectro que hay en la historia de la casa de Israel. Las tradiciones van desde reunirse en familias para leer la Torá hasta celebrar con alimentos, con festividad, con lecturas de la Parashá, cánticos inspiradores. La observancia de Rosh Hodesh también nos ayuda a reconocer la importancia del mes lunar y, por lo que es costumbre, decir todos Top Hodesh, buen mes. ¡Qué celebración hermosa! Top Hodesh. Un buen mes para todos. Top Hodesh, un mes bueno para la familia. Que los proyectos que traes para ti en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tu escuela, en tu universidad, en tu empresa, para este nuevo mes que comenzamos, Top Hodesh, que puedas tener un muy buen mes para el nuevo comienzo, repito, en el calendario. Ahora, es importante que veamos cuáles son los meses que tenemos entonces en la Biblia, en la Torá,
que, repito, varían con respecto a los meses del calendario gregoriano en cuanto al nombre y en cuanto al orden de fechas del año nuevo. El primer mes que tenemos en el calendario hebreo es el mes de Nisán. El mes de Nisán es un mes de 30 días. Ese mes de Nisán da comienzo entre la mitad de marzo y la mitad del mes de abril. Allí da comienzo el mes de Nisán. Posteriormente tenemos el mes número 2, que es el mes de Iyar, que está después de abril, la mitad de abril hasta la mitad de mayo. Luego tenemos el mes de Sivan, la mitad de mayo a la mitad de junio. Tamuz, que va del mes, que es el mes 4, que corresponde a mitad de junio, mitad de julio. El mes de Ab, número 5, que va de mitad de julio a mitad de agosto. El mes de Elul, que es el mes 6, corresponde a mediados de agosto a mediados de septiembre. El mes de Tisre, que corresponde al mes séptimo, que va de septiembre a octubre, la mitad. Luego tenemos el mes de Shesban, que corresponde a octubre-noviembre, el mes de Kislev, que corresponde al mes de noviembre y diciembre, el mes de Tevet, que está entre finalizar diciembre y empezar enero, Tevet, luego el mes de Shabbat, que corresponde al mes 11, que está entre enero y febrero, y cerramos el calendario hebreo con el mes de Adar, el mes número 12, que corresponde al término de febrero a marzo, para retomar nuevamente el mes de Nisan. Estos son entonces los meses que corresponden en el calendario hebreo. Sobre este punto, solo para mencionar, es interesante mencionar, hermanos, que muchas personas generan ciertas polémicas y no quiero entrar en controversia con respecto a este punto. Bueno, por ejemplo, que el mes de Tamuz, pues que el mes de Tamuz corresponde a un nombre pagano, al dios Tamuz, de los egipcios, y que buena parte de los nombres que tenemos de este calendario pues tienen que ver con Egipto o dioses de Egipto. ¿Por qué? Pues porque después de todo el proceso de expansión o de la manera como fue llevada la casa de Israel hacia esos lugares, y en su retorno ellos trajeron consigo estos meses. Entonces he oído de personas que dicen, nosotros ni siquiera pronunciamos el nombre Tamuz, porque eso corresponde a un dios pagano y por lo tanto no lo consideramos. Hermanos, mis respetos. No vamos a entrar en polémica al respecto, está bien. Pero hermanos, escrito está. O sea, si en el texto me dice el mes de Tamuz, o me dice el mes de Elul, o el mes de Tisre, pues hermanos, yo no le puedo poner un nombre distinto acá. Yo no le voy a poner marzo o abril en honor a otros dioses también. Es lo que la Biblia dice, es lo que está escrito está. Entonces no compliquemos el tema respecto a eso. Sí, por supuesto, podemos hacer un muy buen estudio de cada uno de los meses con los nombres correspondientes y conocer su origen, históricamente de dónde fue tomado cada mes. Y saber y concluir que tiene una conexión con Egipto como tal, por ejemplo, o Persia, como quiera llamarlo entonces, o como haya sido la historia. Pero hermanos, si está escrito en la Biblia y tenemos que toda la escritura está inspirada por Adonai, entonces ¿por qué nosotros entramos en polémica al respecto? Que los científicos dicen que Moisés levanta la vara y que el mar se abrió, que eso no puede haber ocurrido jamás, porque han hecho pruebas científicas y no hay manera como las aguas se hayan separado y se hayan conservado como pared, la una a un lado y la otra al otro, y que el pueblo, hermanos, pues la Biblia lo dice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia lo dice. Entonces, yo no quiero decir como tan facilista, decir, pues si ahí está, pues ahí está. Sí, es que ahí está, hermanos. Porque, ¿cómo podemos entender la mente de Adonai? Si Adonai tomó el polvo de la tierra, hizo una forma y sopló aliento de vida, y te formó a ti y me formó a mí, pues eso es muy difícil de creer. Eso es muy difícil de creer. Pero nadie duda de la formación del hombre del polvo de la tierra, el Adama. Nadie, Adán. Pero si dudan del nacimiento de Yeshua virginalmente o divinamente, si dudan, entonces se concluye que no, que eso fue José y Miriam ahí, pues que no, un momentico. ¿Qué dice la palabra?
¿Qué dice la palabra? Entonces tenemos hoy a tantos estudiosos de la palabra tratando de buscar su propia respuesta, tratando de presentar su propio entendimiento, tratando de presentarnos su propia doctrina y complicándonos la historia y complicándonos. Que el diluvio jamás existió, que eso fue una historia, que Moshe tampoco existió, que eso es otra historia, que se la inventaron, que la trajeron de aquí, que la trajeron de allá. Hermanos, si nosotros empezamos con esa polémica de que esto es una historia y esto es otra historia, ni se diga los calendarios entonces. Porque cuando llegamos a las convocatorias de Levítico 23 y empezamos a celebrar el día de Pesaj y cómo van a ocurrir los días tras días tras días para entrar a la siguiente convocatoria, y entonces aparece el fulano de aquí, el rabino de allá, y el pastor de aquí, el maestro de allá y el maestro de aquí, que el calendario no, que los días no se cuentan así, que esos 50 días se cuentan a partir de aquí, que no, que se cuentan a partir de aquí, entonces nunca encajan las fiestas, entonces sacan su propio calendario, el calendario del rabino tal, el calendario del moré tal, por favor, hermanos. Entonces quienes escribieron esta palabra Kadosh se equivocaron, o sea, Hashem se equivocó acá y tenemos que presentar nuestro propio calendario. No compliquemos las historias, hermanos, vivamos conforme a lo que escrito está. ¿Y qué pasa? Cuando esto ocurre, se genera tanta confusión, se genera tanta polémica, y entonces empiezan algunos a seguir por aquí, otros siguen por allá. Hermano, me dijo alguna vez alguien, hermano, ¿ustedes por qué celebran Hanukkah? ¿Aquí en esta congregación celebran Hanukkah? Sí, hermano, nosotros celebramos Hanukkah. Pero, hermano, es que la Hanukkah no tiene escritura bíblica que lo respalde. Ah, ¿no? ¿Cómo le parece? Pero Hanukkah no es una de las 7 convocatorias de Levítico 23. Estás en lo cierto. Es correcto. Hanukkah no está en Levítico 23, pero Hashem en el pórtico de Salomón, en el día de la dedicación, en la fiesta de la dedicación, en la convocatoria, en la fiesta o en la celebración de Hanukkah. O sea, ¿cómo que no está en la Biblia? No, pues nosotros no lo celebramos porque es que no es una convocatoria de Levítico 23. Ok, no te preocupes, esa es tu situación. Entonces, hazlo tú. Pero cuando lo presentamos al público y anunciamos, es que nosotros no hacemos esto, nosotros hacemos esto, y aquí no hacemos lo otro, y aquí tampoco hacemos lo otro, entonces estamos generando una polémica que la gente dice, yo vine a la verdad, según Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad me hará libre, y ahora estoy en la verdad y resulta que estoy mal confundido, estoy atorado, porque no sé ¿a quién le creo? Si al calendario de él, o al calendario de aquel, o al calendario de aquí, yo ya no sé. Entonces ahora todo el mundo tiene calendario. Los artistas tienen el calendario, los pastores tienen el calendario, y el calendario bíblico, ¿dónde está? Entonces tenemos serias complicaciones si cada uno de nosotros decide elegir lo que a cada uno le interesa y lo que a cada quien le conviene. Sigamos entonces, mis amados, con el tema maravilloso de Rosh Hodesh, ya en los últimos minutos, que nos quedan 3 minutos. Libro de Éxodo, acompáñenos por favor nuevamente, vamos al libro de Shemot. Hermoso tratar estos temas a la luz de la palabra. Libro de Shemot, en el capítulo 12, maravilloso. Dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, preste mucha atención, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. ¿A qué se refiere? Al mes de Nisán. Habla a toda la congregación de Israel. Mire, hermano, subraye por favor en su lectura. Habla a todos los hijos de la casa de Israel. Aquí no dice, háblale al pueblo judío. Porque que los judíos creen que a los únicos que Adonai habló fue a ellos, nadie más. Los judíos creen que la Biblia se hizo para ellos, que la Torah es de ellos, para ellos y por ellos. No. Un momentico, con todo respeto, mis amados hermanos de Judá. La Biblia nos dice claramente que Adonai habló a Moshe y a Aarón y les dijo, háblale a la casa de Israel, a ti como judío, y a nosotros como casa de Israel, esparcidos por las naciones. Somos un ejad, porque como dice la palabra, de los dos volverán a ser uno. Ezequiel nos dice, volveremos a ser uno. De la casa de Efraín y de la casa de Israel seremos uno. Es decir, en este sentido,
Por favor, entiéndame lo que estoy mencionando. En este sentido no tendremos dos casas. Es decir, no está la casa de Efraín y la casa de Judá. Estamos así por una división, por una decisión de hombres, unos por aquí, otros por allá. Pero Ezequiel profetiza, debía ocurrir, así ocurrió. Y Ezequiel nos profetiza y nos dice y nos establece que volveremos a ser, observen, volveremos a ser uno, Ejad. No dice volveremos a ser Rishon. Primero, ven lo interesante entre los cardinales y los ordinales. Creo que el ejemplo quedó muy bien. Habla a la casa de Israel, a las 12 tribus, que realmente serían 14. Eso es otro punto que hay que considerar. Diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y si las familias, bueno, y aquí viene entonces lo que es la historia de lo que será la celebración de Pesaj. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Celebraremos no convocatoria, porque Rosh Hodesh, repito, no es una convocatoria, pero celebraremos una reunión de Rosh Hodesh que tiene que ver con el hebreo Shana. La palabra Shana, que viene de la raíz repetir, repasar. La luna, por otro lado, es la que indica los meses. Hodesh, que viene de la raíz hebrea Hadash, que significa nuevo, comienzo, cambio, diferente. Vemos entonces cómo la casa de Judá está celebrando hoy textualmente con la luna el Rosh Hodesh, y nosotros por supuesto estamos en ese proceso. Libro de Éxodo aquí mismo, y cerremos con este texto, amados hermanos, muchas gracias. Capítulo 4, libro de Éxodo, en el capítulo 4 y en el verso 22. Dice la palabra, présteme por favor atención y cerremos acá. Y dirás a Faraón: Adonai ha dicho así: Israel es hijo mío, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. No más he querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Adonai le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí vemos, mis amados hermanos, como la primera palabra que Hashem le dice a Moshe es: ve al faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que tengamos tiempos de cumplimiento, tiempos de Rosh Hodesh, tiempos de las convocatorias. Importantísimo, y vamos a dejarlo hasta este punto porque el tiempo se nos agotó. ¡Wow! Se nos pasa extremadamente rápido. Espero que el tema haya sido de su interés, amados hermanos. Nos queda por tratar el calendario gregoriano, un poco más en detalle, el calendario hebreo. Ya vimos los meses, ya vimos los días, vimos las semanas, las ordenanzas de cumplimiento del calendario según los meses hebreos, pero mañana miraremos un poco más en detalle de dónde y por qué se toman esos meses bíblicos y algo de su contenido en particular. Amados, muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenos días para todos. Gracias. Shalom, shalom, por sus mensajes y por participar y compartir con el video. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.